Muchas de nuestras decisiones más importantes, cómo elegimos pareja, cómo respondemos ante la cercanía o el conflicto, cómo toleramos la frustración, cómo buscamos consolarnos y tranquilizarnos, están profundamente influenciadas por algo que rara vez consideramos, cómo nos vinculamos emocionalmente. Puede ser que nuestra infancia haya terminado, pero lo que aprendimos emocionalmente en ella sigue con nosotros todos los días. Creemos que lo que nos moldea son las grandes experiencias, éxito, fracaso, trauma, pero en la intimidad de nuestra mente, lo que más nos marca no siempre es lo más espectacular. Es la forma constante y la forma silenciosa en la que fuimos vistos, o no, cómo fuimos escuchados o ignorados, cómo fuimos entendidos o malinterpretados. Así que, al hablar de la teoría del apego, hablamos de cómo los vínculos tempranos con nuestras figuras parentales normalmente moldean en lo inconsciente gran parte de las experiencias emocionales de nuestra vida adulta y de cómo incluso experiencias normales de la infancia pueden dejar heridas emocionales que se siguen reactivando en nuestras relaciones actuales. Tú sabes qué es el apego, hay billones de blogs, pero bueno, el apego es el lazo emocional profundo, duradero, que un niño establece con sus cuidadores principales, especialmente con la madre o quien haga esa función. Y este lazo protege, le da seguridad, promueve y es facilitador del desarrollo psicológico y emocional de cada uno de nosotros. Nacemos biológicamente programados para vincularnos emocionalmente con quien nos cuide, pero lo que aprendemos en ese proceso no es nada más emoción. Aprendemos qué esperar del otro. Aprendemos cómo se maneja la cercanía emocional. Aprendemos si es seguro o no confiar en los demás. La idea fundamental entonces del apego es que el vínculo con el otro es lo que estructura nuestra vida psíquica, nuestra mente. Para un infante, desde luego, el otro, siempre hablamos de el otro, pero bueno, ¿qué es el otro? Es mamá, en el caso de un bebito. La fuente primaria de placer, la fuente de contención, la fuente de regulación. A través de mamá el niño aprende a gestionar sus emociones, a tolerar las ausencias, a construir su propia identidad. Ya sabemos, gracias a Freud, que la vida psíquica temprana, la vida mental de la infancia, deja huellas inconscientes duraderas. Freud entendió que en la infancia también se establecen las bases del yo, pero también de la conciencia y algo muy importante, de los modos en que buscamos cómo vamos a satisfacer nuestros deseos. Así que el apego es una cosa que podríamos entender como la manera en que el aparato mental organiza las experiencias de amor, de frustración, de ausencia o presencia del otro importante. Dicen que no solamente internalizamos al otro, lo llevamos adentro, ¿no? O sea, ¿cómo pienso? Pues pienso como mi mamá, pienso como mi papá y mis abuelos y mi hermana, internalizo al otro, cómo siente, va dando forma, porque yo apenas llegué aquí, yo no tengo idea de cómo se hacen estas cosas, así que ¿qué hago? Pues casi que los copio, no los copio, los internalizo. Pero esto es más importante todavía, porque no nada más internalizamos al otro, somos construidos en nuestra relación con el otro. Literalmente, la mente se forma entre dos, en la mirada que se encuentra o no se encuentra, en la voz que responde o se aleja, en el cuerpo que sostiene o está ausente. La madre es la primera fuente entonces de satisfacción del deseo. ¿Por qué? Pues es quien normalmente alimenta, por el contacto, por los cuidados. Y en los primeros meses de vida no hay una clara distinción entre el yo y el otro. Esto quiere decir que el bebé no sabe, realmente no sabe, que la madre es otra persona. Ella forma parte de su mundo interno. Así lo vive el bebé. Por eso, si la madre falla en su función, si no responde, si es inconsistente, si es muy intrusiva, el infante lo vive no como un fallo externo, sino como una herida psíquica, una herida mental en la organización de su yo. Esto suena muy técnico, pero es muy fácil. No le echa la culpa a mamá, porque mamá es parte de él, así que quiere decir que el defecto, el problema, la bronca, está en él.
Muy brevemente, apego seguro. El niño confía en que su madre, pues sí se fue y eso da miedo, pero va a volver. Y su regreso le consuela, le tranquiliza. Entonces, confía en que sus cuidadores estarán disponibles, responden de manera bastante sensible y en la vida adulta estas personas establecen relaciones estables, tienen confianza en los vínculos, toleran bien la cercanía emocional. Pasamos al apego ansioso ambivalente, también le llaman preocupado. El niño se angustia intensamente cuando la madre se va y no se calma, aún con su regreso, no tan fácilmente. En lo cotidiano, ese niño no sabe si mamá va a responder. A veces responde, a veces no responde. Por lo que desarrolla una hipervigilancia emocional. Con ello el niño busca evitar la frustración que le causa las veces que no responde. Bueno, en el adulto esto se manifiesta como una necesidad excesiva de cercanía, temor al abandono, dificultad para confiar. Y por ello esas personas buscan constantemente señales de amor, temen al abandono, viven las relaciones con ansiedad o buscando fusión. El apego desdeñoso o evitativo. El niño parece que ni siquiera reacciona cuando mamá se va. No reacciona a la ausencia y tampoco muestra mucha emoción o ninguna emoción con el reencuentro. En lo cotidiano aprende que la expresión de las necesidades emocionales no obtiene respuesta. Es algo que desagrada a mamá incluso. Siendo adultos minimizan sus necesidades afectivas, evitan la intimidad, mantienen una distancia emocional que les protege, evitan la intimidad, niegan necesitar al otro o se sienten sofocados cuando surge un compromiso emocional. Estrategias de apego no son meramente conductas aprendidas, son estructuras inconscientes que organizan el deseo, organizan los mecanismos de protección, organizan la relación con el otro en su totalidad. ¿No? Nuestra mente se organiza según nuestro apego y esto dicta cómo actuamos ante la falta, en la ausencia de la figura significativa. La ausencia de la figura significativa siempre es problemático. Si estoy con él, con ella, bueno, todo va más o menos bien. Es cuando se ausenta que vienen las broncas en estos casos. El foco no está en los síntomas, eso es importante, sino en cómo las estrategias de apego fueron adaptativas en su momento. Adaptativas quiere decir, nos ayudaron a sobrevivir. Pero hoy las seguimos repitiendo. Siendo adultos, seguimos repitiendo estas estrategias de apego en nuestras relaciones actuales. Y son maneras de seguir protegiendo al self, ¿no? Porque tenemos mucho miedo inconsciente de que haya dolor relacional. Cuando hablamos de heridas de apego, entonces hablamos de esas famosas heridas de la infancia también, de lo que llamamos trauma emocional complejo. Pensamos en abandono, pensamos en abuso, en violencia, pero la realidad es que muchas personas con dificultades emocionales o relacionales no han vivido experiencias que considerarías traumáticas en el sentido convencional. Entonces, ¿por qué sufren una herida de apego? Por la experiencia repetida a lo largo del tiempo de que las necesidades emocionales no encuentran eco suficiente en el otro. Un padre comprometido, pero emocionalmente ausente. Papá que solo se conecta para que cumplas tu deber o para corregirte cuando no lo haces. Una madre presente, pero angustiada, incluso depresiva, que responde, pero responde más a su propia angustia que a las señales del bebé. Cuidadores que cumplen su rol de manera funcional, ¿no? Bien, pero no sintonizan emocionalmente. No registran cuando estás abrumado, cuando estás triste, confundido, con miedo. ¿Eso qué quiere decir? Si no registran que estás experimentando esas cosas, pues jamás te enseñan cómo regularlas. ¿Qué hacer ante el miedo? ¿Qué se supone que tengo que hacer cuando me siento muy triste? ¿Qué tengo que hacer cuando estoy totalmente confundido? No, pues arréglatelas tú solo. Entonces, y aquí hay un tema bien importante, muchos de estos temas no son estoy dañado, estoy herido, no. Muchas estrategias de apego fueron adaptativas y hoy se repiten en la edad adulta causando todo tipo de problemas porque no tenemos otras. No logramos aprender lo que mamá y papá normalmente deberían habernos enseñado, autorregulación emocional, habernos brindado estrategias para enfrentar los sentimientos incómodos, haber sabido cómo se reacciona ante la crisis, tantas cosas. Tenemos un aprendizaje incompleto.
no estamos enfermos, dañados, no. Bueno, estos escenarios de los que estoy hablando generan trauma, no trauma con T mayúscula, pero sí dejan huella. La sensación de que nuestras emociones no son bienvenidas, no son comprensibles, no son regulables en la relación con el otro. Y esto se traduce en una herida profunda, ¿eh? Yo sé que, ay, la generación de cristal. No, 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 no. Quizá el ser humano es demasiado sensible, quizá somos demasiado delicados, pero esto causa heridas importantes por la experiencia constante y repetitiva de no ser sentido por el otro. Piénsalo. ¿Cómo te sientes cuando no eres sentido por el otro? ¿Qué es la empatía? La empatía es la capacidad de sentir al otro, básicamente. ¿Por qué sabes cuando alguien está triste, pero no te lo ha dicho? ¿Por qué sabes que alguien está furioso, pero no te lo ha dicho? Bueno, en parte veo su lenguaje corporal, veo su cara, sí, pero lo sientes. ¿Qué pasa cuando eres tan ignorado en muchos sentidos que no eres sentido por el otro? Jamás. ¿Qué pasa si ese otro son las dos personas que conforman la totalidad de tu universo? Bueno, pues si tú crees que eso no te lastima, vuelve a empezar este video. La herida invisible. ¿Qué pasa si nunca me faltó nada? Porque muchas personas vienen a consulta y me dicen, pues mis padres me dieron todo, nunca me pegaron, nunca me faltó nada, pero sufren en sus relaciones. No confían en los otros, sienten vacío emocional, sienten miedo al rechazo, se autoexigen demasiado, no saben decir que no, no saben pedir ayuda. ¿Cómo nos explicamos esto? Es que no se trata solo de lo que nos hicieron. Ahí va de nuevo. No se trata solo de lo que nos hicieron, sino de lo que no ocurrió emocionalmente. La ausencia de validación emocional, el no haber sido leído o comprendido cuando estabas triste o frustrado, sentido. La exigencia de que tienes que ser un buen hijo, tienes que ser independiente, tienes que ser autosuficiente, tienes que ser ejemplar. ¿Y cómo logras eso? Pues desconectándote de tus emociones en muchos casos. Así que en esas situaciones vamos formando estructuras defensivas tempranas, así se llaman, para adaptarnos a un entorno que no te sostiene emocionalmente, no sostiene emocionalmente al self, al sí mismo que se está desarrollando en la infancia y la niñez. No hay culpables, pero sí hay efectos mentales profundos. El apego inseguro causa conductas inadaptadas. Sí, ¿por qué? En parte ya te dije, usamos conductas infantiles porque no tenemos otras en nuestro repertorio, pero también porque el yo se forma en relación con el otro. Bien importante, el yo se forma en relación con el otro. El niño necesita del otro, mamá, para organizar su mundo interno. No sabemos cómo hacer eso cuando acabamos de nacer, si no lo sabemos hacer ahorita. Para darle sentido al placer, para darle sentido al dolor, al deseo, a la ausencia. Mamá se fue. El niño no, bueno, las primeras veces, el niño no sabe que mamá se fue al baño y ahorita regresa. El niño entra en pánico porque ese ser del cual depende su supervivencia acaba de desaparecer. Se llama aniquilación. Él jura, ya me cargó el payaso porque me quedé solo. Y eso causa terror en una mente pues inexperta que a lo mejor tiene 30 días de existencia, ¿no? Así que sí trauma. Bueno, necesita a mamá para darle sentido al placer, al dolor, al deseo y a la ausencia. Y si este otro es alguien caótico, si este otro es alguien ausente, si este otro es impredecible, si es invasivo, si es sofocante, el yo del pequeño se ve forzado a desarrollar defensas mentales primitivas. ¿Primitivas por qué? Porque son muy tempranas. Evitación, hipervigilancia, dependencia excesiva, desconexión afectiva. Así que el apego inseguro no solo implica una manera problemática de vincularse, sino también una forma específica de defendernos del dolor mental. Piensa en una persona que hoy, ante la posibilidad de enamorarse, experimenta ansiedad, pánico, hasta agresividad. No es que no quiera amar, es que amar activa en ella un sistema de alarma que fue grabado en la mente en la infancia. El otro desaparece.
el otro me abandona, el otro me invade, no puedo confiar. No se dice estas cosas exactamente conscientemente, técnicamente surgen de la memoria procedimental. En mi procedimiento inconsciente que está guardado en mi mente, cuando yo me relaciono tengo que tener cuidado porque el otro abandona. Así dice tu procedimiento inconsciente. Entonces, el yo se tiene que proteger y genera síntomas. Evasión afectiva, elección de parejas inaccesibles, conductas compulsivas, celos excesivos, dependencia emocional, a ver el celular cómo va. Todos son formas de manejar el conflicto inconsciente entre el deseo de vínculo y el temor al vínculo, por el temor a volver a sufrir la herida de apego. Y esto, obvio, tiene implicaciones en la vida cotidiana. Podemos pensar que el apego es cosa del pasado, pero, como ya vimos, se reactiva en cada relación significativa, especialmente en las relaciones amorosas, también en las relaciones de amistad muy cercana y en la crianza de tus propios hijos. Algunas conductas inadaptadas, cotidianas, influenciadas por este apego inseguro, miedo al compromiso, ¿no? Personas que temen enamorarse o se sabotean en relaciones que son o podrían ser estables. Desde el punto de vista del apego, esto suele implicar que llevas ese modelo interno del que hablo, que te hace ver al otro como peligroso, como sofocante, como impredecible, potencialmente traicionero. El segundo o la segunda conducta, dependencia afectiva. Personas que necesitan validación constante, que no soportan estar solas, que toleran relaciones abusivas porque les da terror la pérdida de la persona. Aquí el apego inseguro está funcionando como una necesidad infantil, viene de la infancia, lo sigues haciendo, no resuelta, de tener una garantía afectiva. O sea, yo me enamoro y le entro, pero necesito garantías. Y entonces, pues nadie te puede dar garantías, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues insiste, encimoso, asfixioso, olvidoso. No olvidoso, porque dije olvidoso, perdón. 3, dificultad para poner límites. Y lo sabes, muchos adultos no saben decir que no. Se abruman y dicen sí, ok. Aprendieron de pequeños que su valor depende de la aprobación del otro y de que el otro esté bien. Son niños que aprendieron que si no complacen van a ser abandonados. Incluso emocionalmente, no físicamente a fuerza, ¿no? 4, idealización y desvalorización del otro. Idealización y desvalorización, un poco trabalenguas. Inconscientemente oscilamos de amar ciegamente y despreciar. Y esto surge porque tenemos una incapacidad de integrar una imagen estable del otro. Este es otro tema que merece su propio video y lo vamos a tratar. Se llama constancia de objeto. Si no tienes la capacidad de tener una imagen estable del otro, esto normalmente indica que tuviste experiencias tempranas inconsistentes o muy contradictorias. Tus experiencias fueron inconsistentes o contradictorias y esto causa que no tengamos una imagen estable, constante de las personas que queremos. Bueno, tal vez no las recordemos, seguramente no las recordamos, pero las heridas de apego se van actualizando constantemente en nuestras relaciones presentes, como una actualización de software. Ahí está el software instalado en el sistema operativo y le haces una actualización con cada nueva relación. ¿Y esto cómo se ve entonces en las relaciones? Bueno, depende obviamente del tipo de relación, pero en las relaciones de pareja, algunas ideas: dificultades para confiar, temor al rechazo, con razón, sin razón, aunque no hayan señales, pero hay temor al rechazo, necesidad de control, celos, hipervigilancia, elección repetida de parejas emocionalmente inaccesibles o maltratadoras. En tus relaciones laborales, miedo a pedir ayuda, yo tengo que saber todo, ¿cómo voy a pedir ayuda? Exigirme demasiado, tengo que demostrar mi valor, si no, me van a rechazar, me van a correr. Yo tengo que demostrar. Confusión entre afecto y rendimiento, ¿no? Una cosa son las emociones que yo estoy experimentando y otra cosa es mi rendimiento, pero a veces lo confundimos. En las relaciones contigo mismo, autoexigencia constante, como dije, lo cual quiere decir burnout en el futuro,
agotamiento mental, confusión mental por esta excesivo demanda de mí mismo. Me avergüenza tener necesidades emocionales, no tengo la capacidad de calmarme sin ayuda externa, o bien me voy al otro extremo y soy autosuficiencia defensiva. Eso también es un problema. Autosuficiencia defensiva. Yo no necesito a nadie, no necesito a nada, yo estoy bien como estoy y me estoy cayendo a pedazos por dentro. Bueno, todos estos patrones son formas adaptativas de sobrevivir al dolor relacional. No son defectos de carácter, no es patología. Puede haberlo, pero en la mayoría de los casos, cuando hablamos de estas heridas invisibles, no, casi no. Son estrategias aprendidas en contextos donde el self no fue suficientemente sostenido, reconocido o protegido. Bien, la buena noticia. La buena noticia es que los estilos de apego no son una sentencia de por vida, no son definitivos. Aunque se forman en la infancia, el aparato psíquico está en permanente construcción. Freud nos enseñó que el inconsciente no está en el pasado, se actúa en el presente, hoy. Aunque no recordemos conscientemente nuestras primeras experiencias de apego, se actualizan, como vimos en nuestras relaciones actuales, a través de la transferencia. En el psicoanálisis, la transferencia es: le transfiero a mis parejas, a mis amigos, a mis figuras de autoridad importantes, esas emociones y expectativas que normalmente dirigía hacia mis padres. Así, entonces digamos que tu pareja pues, te manda un mensaje de WhatsApp, más bien, le mandas un mensaje de WhatsApp a tu pareja y no responde. Y esto empieza a despertar en ti una angustia desproporcionada. No por lo que hace en sí. La verdad es que no es el hecho de que no conteste, es porque eso representa algo psíquicamente en ti. La mayoría de las veces tenemos que entender que no estás sintiéndote dañada por la persona que está frente a ti, no estás peleando con la persona que está frente a ti, estás peleando, estás reaccionando al pasado. Bueno, la transferencia ocurre, por supuesto, muy importante, en psicoanálisis. Y entonces el psicoanalista puede funcionar como una nueva figura significativa que te ofrece un vínculo lo suficientemente constante como para permitir que lo inconsciente se exprese y se transforme. La mente no se forma en un vacío, como vimos, se forma entre dos, en la interacción emocional con otros. Esto implica, por cierto, que el insight no es suficiente, esa comprensión intelectual no sirve de mucho. Es la experiencia emocional de ser reconocido y de ser sostenido por un otro confiable lo que realmente funciona. El vínculo entre psicoanalista y paciente se vuelve un nuevo espacio relacional y ahí puedes vivir, revivir, resignificar, transformar las heridas del pasado. Te sientes visto, donde te sientas contenido, no te sientas juzgado. Lo que no se pudo decir, lo puedes decir. Lo que fue ignorado, lo que fue sentido, pero nunca nombrado, puede finalmente ser visto, simbolizado, no solo como recuerdos, sino como una experiencia emocional en el presente de ese vínculo terapéutico. Entonces, la teoría del apego nos ofrece una poderosa herramienta para comprender que nuestras experiencias tempranas siguen moldeando nuestros vínculos íntimos. Lo que una vez fue una defensa necesaria se convierte en un obstáculo en la vida adulta. Pero si tomamos conciencia de estos patrones y si podemos enfrentarlos en análisis y en la reflexión profunda personal, hay la posibilidad de amar y hay la posibilidad de vincularnos de forma más libre, más real, menos condicionada por las heridas antiguas. Entender tu estilo de apego no es una curiosidad psicológica, es una forma de entender cómo amas, cómo sufres, cómo puedes transformarte. No todas las heridas son visibles, algunas duelen sin nombre. Son esas que nacen en el silencio, en la incomprensión emocional, en la soledad afectiva de relaciones correctas. La teoría nos permite entender que muchas de nuestras dificultades no son patológicas, son respuestas emocionales aprendidas, condicionadas, automáticas ante una historia de vínculos que nunca ha tenido suficiente sintonía. Y más importante, nos muestra que la reparación es posible, no porque podamos cambiar el pasado,
sino porque podemos crear nuevas experiencias relacionales más auténticas, más conscientes, más libres. Como adultos, podemos aprender a reconocer nuestras necesidades, a elegir mejor nuestros vínculos, a pedir sin miedo, a soltar cuando sea necesario. Y no buscamos ser perfectos, buscamos vivir con menos miedo, buscamos vivir con más intimidad y un poco más de confianza y seguridad. Bueno, al final de cada video, ya te expliqué por qué. Si gustas ver el short llamado haiku, vas a entender todo el contexto. Al final de cada video te ofrezco un haiku. Espero que con el tiempo pues pueda compartir los haikus que ustedes produzcan, que ustedes escriban. ¿Quieres ver ese short? Te voy a explicar por qué. ¿Por qué es tan importante el haiku? Porque es una herramienta maravillosa entre nosotros en estos tiempos y particularmente porque es una brillante y hermosa herramienta psicológica. El haiku que te ofrezco al final de cada video tiene que ver con el contenido del video. Hay un billón de haikus que se podrían escribir de cada video, ¿no? Hay muchos momentos que valdría la pena plasmar en un instante abierto, pero te dejo con este. Muchísimas gracias por escucharme, por acompañarme, por permitirme entrar a tu sala, a tu hogar, a tu teléfono. Dame like, te lo agradeceré muchísimo, porque ese pulgar arriba nos ayuda a crecer. Si compartes, si te suscribes, si le mandas a alguien que no soportes este video para que le caiga gordo, también se vale. Muchas gracias. Nos vemos la próxima vez. Haiku. Y bueno, este haiku tiene que ver, es un momento que plasma esa insatisfacción de la relación entre mamá e infante cuando el apego no se está construyendo de una manera muy sólida, muy digna, muy hermosa, muy segura. Te dejo con él. Lluvia del cielo, agua cae que no nutre, corrosión vital.